no dejamos Noreña porque la Consejería de Bienestar Social, ADEPAS y el Ayuntamiento consensúan un convenio que permita seguir funcionando al Centro de Atención Integral. La próxima semana podría ser el punto final a un conflicto que se inició tras un error administrativo de la asociación que gestiona este centro. La solución es cuestión de matices en el léxico del convenio, cambiar cesión por disponibilidad de las instalaciones que son propiedad de ADEPAS. El texto busca que no se perjudique esa titularidad que es fruto de una donación. Que la semántica no traicione lo jurídico es en lo que se hallan los servicios jurídicos de las tres partes implicadas. ADEPAS, Consejería de Bienestar Social y Ayuntamiento de Noreña intentan conseguir un consenso que permita que los dineros públicos fluyan a través del consistorio a la asociación que gestiona desde hace más de 50 años el Centro de Atención Integral de la Villa. Para nosotros como Ayuntamiento es posible cualquier término. Nos da exactamente igual el término. Lo que tenemos que hacer es que la palabra que figure en el convenio sea la necesaria para que a ADEPAS no le complique la titularidad de las instalaciones y al Ayuntamiento le valga como justificación ante la Consejería. Yo creo que sí, que va a ser posible esa palabra. Un sentimiento que compartían todos los grupos municipales al salir esta mañana de la comisión informativa. Una comisión madrugadora. Se convocó a las 8 de la mañana. Yo creo que está en el tejado de los jurídicos, tanto de la Consejería como de ADEPAS como del Ayuntamiento de Noreña. Para nosotros la palabra clave en este sentido es que tiene que haber un título suficiente en derecho. Al final se van puliendo los pequeños detalles que no son tan pequeños y que tienen visos de que se va a solucionar en breve. No aventuran fecha para que se selle el fin del conflicto, que se origina tras perder a ADEPAS por un defecto administrativo la subvención pública para los próximos 4 años, pero la sensación es que podría ser la próxima semana. Es en este salón de plenos, ahora vacío, donde se vislumbrará la solución para la gestión del Centro de Atención Integral de Noreña por ADEPAS. Y no necesariamente será el próximo miércoles, cuando está convocado un pleno extraordinario a petición de la oposición. Podría ser antes o incluso después. En Noreña, Milícima de Villa, TPA Noticias.